Nosotros, en nuestro credo, decimos: Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Vamos a hacer énfasis y vamos a buscar comprender el proceso de crucifixión de Jesús, es decir, todo lo que tiene que ver respecto a la crucifixión. Cuando decimos que Jesús fue crucificado, decimos muchas cosas. Primero tenemos que hablar sobre el proceso de Jesús. El proceso de Jesús. Primero hay que decir que causó divisiones entre las autoridades judías respecto a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús primero tenía discípulos fariseos secretos. Las autoridades religiosas de Jerusalén no era que tuvieran esa unanimidad, porque había algunos que le tenían un gran respeto a Jesús. ¿Por qué? Porque éste habla con autoridad, porque éste enseña como otros no han enseñado. También tenemos que entender que en el proceso de Jesús, la figura del sumo sacerdote Caifás es especial. ¿Por qué? Porque él de una u otra manera profética anuncia como es mejor que uno muera por el pueblo a que perezca toda una nación. Y con eso de una u otra manera da cumplimiento a todas las profecías desde antiguo, que uno iba a morir por todos. Y especialmente cuando hablamos del profeta Isaías, del siervo sufriente. Ahora bien, también tenemos que entender que el Sanedrín lo declaró como reo de muerte. ¿Y reo de muerte qué significa? Significa que él era un blasfemo y que lo que él hacía merecía la muerte, pero como la autoridad religiosa judía no tenía esa potestad, entonces fue llevado a la autoridad civil, que era la autoridad del Imperio Romano, y fue acusado de sedición. ¿Y qué es la sedición? La sedición es un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el ánimo de derrocarlo. Barrabás, aquel preso por el cual fue cambiado Jesús, él sí se había levantado en sedición, es decir, él se había levantado como una especie de grupo armado de la época para atacar el imperio. Eso era muy común, había muchos grupos que se querían levantar en medio de la opresión que tenían los romanos, pero también en vistas a esa visión que tenía un poco mesiánica, sobre todo mesiánica guerrerista, de algunos sectores del pueblo de Israel. Entonces algunos sectores pensaban que el Mesías iba a ser un revolucionario que iba a entrar en armas y los iba a levantar de la opresión que tenía el pueblo, el Imperio Romano, sobre el pueblo judío. Otro aspecto que tenemos que ver en el proceso de Jesús es que los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. ¿Quién asesinó a Jesús? No, los judíos. ¿Quién asesinó a Jesús? Los judíos. Y eso fue una declaración dentro del cristianismo que duró mucho tiempo, dentro de la iglesia. El Concilio Vaticano II corrigió esa forma, porque antes incluso hasta en nuestros misales y en nuestros rituales de celebración litúrgica decía que oremos por la conversión de esos pérfidos judíos. En la oración universal decía eso, por los pérfidos judíos que asesinaron a Jesús. No, hay que entender que los judíos no son responsables de manera colectiva de la muerte de Jesús. Y esto nos lo ayuda a entender en una declaración que se llama Nostra Aetate, que es sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. Esa es del Concilio Vaticano II y dice así: tanto es así que la iglesia declaraba en el Concilio Vaticano II: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Es decir, ese rechazo, ese antisemitismo que de una u otra manera se había metido dentro del cristianismo, y pues específicamente el cristianismo católico, no, o sea, ahí eso nos toca replantearlo, y el Concilio Vaticano II lo ayudó a replantear. ¿Quiénes asesinaron a Jesús? Bueno, ¿por qué murió? Pues por el pecado. Esa es la realidad. Entonces no podemos generalizar a todo un pueblo responsable de la muerte de Jesús. Otro aspecto, y ese es el que tenemos que aclarar, es que pues los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. El pecado, la estructura en ese momento religiosa, que instó a muchos a que acusaran a Jesús y que lo puso delante de la autoridad civil,
y ejerció presión para que Jesús fuera procesado. Es muy interesante lo que dice el Catecismo Romano. Los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor. Jesús, ¿por qué murió? Por el pecado. El pecado que pues tuvo su fuerza de manera que llevó a alguien inocente a ser sometido y a ser juzgado inocentemente. Eso es importante que nosotros lo entendemos, porque hoy, al igual que ayer, pues hay muchos inocentes que son sometidos a grandes penas. Es el pecado la causa del sufrimiento y de la muerte de muchos. Y en Jesús tenemos una prefiguración de esto.